Hola, bienvenidos a su primer práctica de laboratorio en línea. En este caso vamos a hablar de lo que es la lesión celular reversible e irreversible. Primero vamos a abordar lo que es la introducción y posteriormente se van a hablar de los 5 cortes correspondientes a esta práctica. Se van a abarcar los mismos temas y las mismas características que abarcamos cuando estamos en clase presencial. Vamos a iniciar con lo que es la lesión. En la lesión lo que vamos a encontrar son cambios morfológicos patológicos en la célula. Algo que hay que recalcar es que las lesiones conducen a pérdida de la función celular mucho antes de que nosotros podamos ver los cambios morfológicos. Las lesiones las dividimos a su vez en lesiones de tipo reversibles y lesiones irreversibles. En el caso de las lesiones reversibles, estas pueden volver a la normalidad si yo retiro el estímulo nocivo que está causando la lesión o la lesión es leve. A estas también las conocemos como las degeneraciones o los acúmulos anormales de sustancias dentro del citoplasma. Por otra parte, tenemos las lesiones de tipo irreversibles. En este caso, se supera la capacidad de adaptación de la célula, por lo tanto ya vamos a tener cambios patológicos permanentes que causan lo que es la muerte celular propiamente. Sabemos que en muerte celular tenemos dos patrones morfológicos bien conocidos, lo que es la necrosis y la apoptosis, siempre recordando que la necrosis representa un proceso patológico, mientras que la apoptosis no, esta es una muerte celular programada. Hay que recordar que la necrosis es el tipo más frecuente de muerte celular y las características que nosotros vamos a poder identificar son la tumefacción celular, la desnaturalización de proteínas, va a haber pérdida de los organelos y va a haber ruptura celular. Algo también característico de la necrosis es que suele afectar los tejidos adyacentes y también se montan respuestas inflamatorias. Entre causas de lesión celular tenemos muchas, algunas por mencionar: restricción de oxígeno, traumatismos, infecciones, fármacos, entre otras. Tenemos también lo que son los cambios en el núcleo. Los cambios en el núcleo, pues bueno, va a presentar lo que es la cariopignosis. En la cariopignosis lo que va a suceder es que se va a condensar la cromatina, entonces vamos a tener un núcleo denso y pequeño. Tenemos lo que es la cariorexis. En la cariorexis, el núcleo pignótico va a sufrir lo que es una fragmentación y se va a ver pues como tal fragmentado, como se ve en el primer cuadrito de la imagen. Y tenemos lo que es la cariólisis. En la cariólisis vamos a observar un núcleo tenue, y disuelto, y esto es por la pérdida del ADN por la degradación enzimática. Por último, vamos a hablar de lo que son los patrones de necrosis. Recordando, tenemos la necrosis coagulativa, este es el patrón de necrosis más frecuente y aquí la causa de la muerte celular suele ser por hipoxia. Acuérdense, cuando se obstruye un vaso. Aquí usualmente lo que encontramos es la célula en fantasma. Tenemos lo que es también la necrosis licuefactiva. Esta es muy característica de las infecciones bacterianas. Aquí pues hay digestión de las células muertas y se generan lo que son las masas viscosas líquidas. En lo que es la necrosis gangrenosa, este no es un patrón específico de necrosis, hablamos de una necrosis coagulativa, pero aplicada en específico en una extremidad isquémica. La necrosis gaseosa, que todos sabemos, súper característica de las lesiones tuberculosas, como al macro podemos ver a simple vista lo que son las lesiones en aspecto de queso cottage, que es como un material blando y friable de color blanquecino. Tenemos la necrosis grasa, esta la observamos en el tejido adiposo, muy característica del páncreas y pues es por, hay una activación inadecuada de enzimas que bueno me va a afectar propiamente en la grasa y va a haber depósito de calcio. La necrosis fibrinoide, finalmente, esta se caracteriza a un patrón patológico por depósito de antígenos anticuerpos. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es cada uno de los cortes. Gracias. Hola, mi nombre es Sofía Mendoza de Luna, soy su compañera instructora del Departamento de Patología y el día de hoy vamos a ver laminillas en modalidad en línea para seguir avanzando con el curso y cabe destacar que aquí en la primera diapositiva les dejo mi contacto para si llegan a tener alguna duda, no duden en hablarme ya sea a mí sobre este corte o a sus otros becarios.
el primer corte que vamos a ver dentro del tema de lesiones celulares reversibles e irreversibles es degeneración hidrópica de riñón y es el que vamos a estar abordando el día de hoy en esta presentación. Bueno, vamos a intentar ver los cortes de la misma manera en la que lo veíamos en laboratorio. Por lo tanto, vamos a comenzar describiendo el órgano. El órgano, como lo dice el mismo nombre del corte, es el riñón. Aquí les puse una imagen ilustrativa de los riñones y el proceso es una lesión celular reversible. Vamos a recordar un poco de qué nos habla una lesión celular reversible. Estas también reciben el nombre de degeneraciones y se definen como lesiones celulares reversibles caracterizadas por el acúmulo anormal de sustancias dentro del citoplasma. Esto lo estoy leyendo de su manual de patología y vamos a recordar también que el nombre que reciben estas acumulaciones se refiere a qué es lo que se está acumulando dentro de la célula. En este caso, como se está acumulando agua, el nombre que recibe es degeneración hidrópica, por lo mismo que es agua. ¿Y a qué se refiere con reversible? Recordemos que reversible se refiere a que si nosotros detenemos el estímulo que está provocando esta acumulación, nuestro tejido va a regresar a un estado normal, claro, en el caso ideal. Hablando de la epidemiología, vamos a ver que en este caso va a haber una sobrehidratación, como lo vemos en el mismo caso clínico de nuestro manual, que el niño presentaba una deshidratación severa, pero después tuvo una sobrecarga de líquidos y se generó esta patología. También vamos a ver que pueden verse involucradas infecciones y toxinas que alteren el funcionamiento de la célula. Vamos a hablar ahora de la etiopatología para poder entender un poco más de lo que estoy hablando. Ahora en la etiopatología vamos a explicar un poco el funcionamiento y a qué se debe la acumulación. Se debe a un acúmulo anormal de agua en el interior del epitelio de la célula renal por una alteración de la bomba de sodio-potasio. En esta imagen vemos que están los túbulos normales y en esta ilustración vemos que hay un efecto de una toxina que genera que las células se hinchen, se llenen de agua y también posteriormente podemos observar vacuolas de agua. Aquí abajo en esta misma ilustración vemos que hay una célula normal que debido a la acción de una toxina se genera una infiltración de agua porque se daña la bomba de sodio-potasio, entonces se deja una entrada, una permeabilidad aumentada para el sodio y esto arrastra agua. Entonces vamos a tener aumento de agua y volumen celular, pero no vamos a ver cambios nucleicos. En el macro de degeneración hidrópica de riñón, vamos a observar un riñón aumentado de tamaño, de peso y volumen. Vamos a ver un riñón edematoso y turgente y esto se debe a toda la infiltración de agua que se ha obtenido y pues vamos a ver el edema presente como un aumento del tamaño del riñón. Recordemos que si nosotros eliminamos el estímulo que está provocando este daño, el riñón va a regresar a su estado normal. Ahora, vamos a recordar un poco la histología normal para poder ver las diferencias dentro del riñón afectado en la degeneración hidrópica. Recuerden que dentro de la histología normal y de todos los cortes de riñón, nosotros vamos a observar 4 parámetros: glomérulos, túbulos, vasos sanguíneos e intersticio. Esto es muy importante y hay que recordarlo porque en todos los cortes debemos observar estos 4 parámetros para poder diferenciar entre los cortes. Ahora, en este lado, en esta imagen,
vemos los túbulos que tienen un epitelio cúbico simple, vemos una luz relativamente limpia, un espacio intersticial que hay que recordar que esto es un espacio virtual, no debe haber nada dentro del espacio intersticial. Y este es un corte más cercano, ahorita les pongo uno más grande para observar los glomérulos. Pero recordemos esto, importante, el epitelio cúbico simple, la luz limpia, y podemos ver que los núcleos pues están en su lugar, en el centro de la célula, ¿verdad? Y el intersticio, claro, sin nada porque es un espacio virtual. Ok, esta es una imagen más alejada de la histología normal para recordar cómo se ve el riñón. Recordemos, aquí está el glomérulo que se ve como una maraña de células, los túbulos con el epitelio cúbico simple y los vasos sanguíneos. Recordemos, aquí se ve todo, las células sanguíneas, el músculo liso, y aquí vemos que todo está normal, están las células bien delimitadas, están el espacio intersticial vacío porque así debe de estar, y vemos todo normal, la luz está bien y los glomérulos también se encuentran bien porque esto es un corte normal. Debo de agregar que todos estos cortes los estoy sacando de Blue Histology, está en las referencias también para que ustedes vayan a verlos si les interesa seguir viendo sobre la histología normal. Ahora vamos a hablar sobre el micro de la degeneración hidrópica, ya la patología, lo importante que debemos aprender. Recuerden, vimos 4 parámetros: túbulos, glomérulos, vasos sanguíneos y el intersticio. En este caso, solamente los túbulos van a estar afectados. Es muy importante que recuerden esto porque los otros 3 parámetros están respetados, están bien. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en el micro de degeneración hidrópica, vamos a ver túbulos abombados con los núcleos desplazados a la periferia, y en el centro del túbulo, en la luz, vamos a ver desprendimiento de microvellosidades. Vamos a explicar un poco esta teoría para pasar a ver las laminillas después. Y vemos que se encuentran abombados porque recordemos que se altera la bomba de sodio-potasio, por lo tanto está entrando más agua a la célula. Esto empuja el núcleo hacia la periferia, dejándolo abombado y el núcleo desplazado, como dice aquí. Y en el centro vamos a ver desprendimiento de microvellosidades, que vamos a verlo como pelucitas, como si estuviera sucia la luz de los túbulos. Y esto se debe a lo mismo, porque hay un filtrado más rápido que genera esta luz. El único parámetro afectado son los túbulos. Las células del túbulo pueden tener vacuolas y el núcleo, recordemos, se desplaza a la periferia. El resto de los parámetros está sin alteraciones. También hay que destacar que en este corte no hay tinción ni célula característica. Ok, porque acordémonos que en otros cortes hay tinciones y células que nos ayudan para reconocerlos más rápido, pero en este caso no lo hay. Recordemos, solamente los túbulos están afectados. Muy bien, ahora estamos viendo ya el micro de degeneración hidrópica. Aquí vemos del lado izquierdo la flecha está señalando que hay un aumento de la luz, y del lado izquierdo vemos las vacuolas de agua. Vemos las células como esponjosas. Si lo notamos aquí, la célula está más esponjosa, vemos los núcleos en la periferia, no están centrados, y dentro de la luz, estos cortes no se ven muy bien, pero vemos como hay pelusa, como si fuera pelusa, y son las microvellosidades que están dentro. La luz está más aumentada y aquí se ve un poco las microvellosidades dentro del túbulo.
Hay que recordar que muchos cortes se ven diferentes. Algunos se ven mejor, otros se ven peor, perdón. Pero lo importante en este corte y en todos los cortes de riñón es observar los 4 parámetros. En este caso vamos a observar los vasos sanguíneos, el intersticio y los glomérulos respetados. Nada está dañado porque solamente los túbulos son los afectados. En este, de la misma manera, podemos ver las células de los túbulos, de este lado, cómo están abombadas, y los núcleos hacia la periferia. Todo esto igual debido a la acumulación intracelular de agua, ¿ok? Acordémonos que esto es una lesión celular reversible. Si nosotros detenemos el estímulo, la célula va a regresar a su estado normal. Muy bien, este es un corte más acercado de los túbulos. Aquí podemos también observar cómo hay microvellosidades en la luz y las células abombadas. Podemos ver esto que se ve como un rosa más pálido. A esto también se le conoce como un patrón algodonoso porque asemeja como si estuviéramos viendo algodón de azúcar, debido a que el color se hace un poco más claro por la presencia de agua. También vemos los núcleos en la periferia, igual por la presencia de agua empujándolo hacia la periferia, y está espalda con espalda por el desplazamiento periférico. Y en la luz nosotros observamos basurita como pelusa y se debe a las microvellosidades desprendidas del epitelio, porque dejan de absorber líquido como un mecanismo adaptativo. Entonces, recordando que de los 4 parámetros solo se afectan los túbulos. Los glomérulos están respetados, los vasos sanguíneos están respetados, el intersticio también está respetado, pero en los túbulos vemos un desprendimiento de microvellosidades, aumento de la luz y desplazamiento del núcleo. Así, viéndolo a simple vista, nosotros vamos a observar como un rosa más claro y las células, los núcleos de los túbulos empujados hacia la periferia, la basurita dentro de la luz y a veces la luz aumentada de tamaño. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Aguirre. Hoy vamos a hablar de la estetosis hepática. Es una clase que sí alcanzamos a ver en lab, entonces vamos a dar un repaso rápido a los puntos importantes del micro y a las preguntas de examen. Pues primero el órgano pues obviamente es el hígado, proceso es una lesión reversible. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos dos razones principales: la estetosis hepática alcohólica, que históricamente ha sido la más importante con más prevalencia, pero en los últimos años y principalmente en nuestro país, con el tipo de padecimientos crónicos que padece la población, la estetosis hepática no alcohólica ha tomado más relevancia. En cuanto a la alcohólica, el consumo de alcohol que te predispone a desarrollar esta enfermedad en los hombres es alrededor de 60 gramos al día y en las mujeres alrededor de 40 gramos al día durante al menos 2 años. La fisiopatología por la que el consumo de alcohol produce esteatosis hepática es porque tanto la oxidación del alcohol como la oxidación lipídica ocupa un mismo sustrato que es el NADP. Entonces, cuando aumenta el etanol que el hígado tiene que procesar, se prioritiza la oxidación del alcohol, entonces se acaba el sustrato para la oxidación del lípido y esto ocasiona que se acumule en los hepatocitos. En cuanto a la estetosis hepática no alcohólica, esta enfermedad la vemos en todos los padecimientos que se desarrollan en un contexto de resistencia a la insulina, llámese síndrome metabólico, diabetes mellitus o síndrome de ovario poliquístico.
este tipo de enfermedades cursan con un periodo de hiperinsulinemia compensatoria. Si el paciente es resistente a la insulina, esto quiere decir se ocupa más insulina para realizar las actividades normales, entonces la respuesta fisiológica del cuerpo es una hiperinsulinemia compensatoria. Entonces, una de las funciones metabólicas de la insulina es aumentar la producción de ácidos grasos. Cuando hay más insulina, se producen más ácidos grasos, el exceso se almacena en forma de triglicéridos en los hepatocitos. Aquí ya estamos hablando de la importancia del cambio en el estilo de vida. Les había dicho que esta es una lesión reversible, entonces cualquiera de estas dos conductas, tanto la alcohólica como no alcohólica, se puede regresar a un estado basal fisiológico del hígado con cambios en el estilo de vida. En la cetosis alcohólica, pues obviamente es disminuir el consumo de alcohol, y en la no alcohólica, cambios en el estilo de vida como ejercicio, disminuir el consumo de ácidos grasos. Y esto es muy importante principalmente en nuestra población en México porque pues el exceso de ácidos grasos, de triglicéridos, perdón, en el hígado es como si fuera un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, cuando hay un cuerpo extraño en el hígado, el cuerpo responde montando una respuesta inflamatoria y se desarrolla la esteatohepatitis. Entonces, si esto se sigue cronificando y no cambiamos el estilo de vida, se produce una fibrosis hepática que puede llegar a evolucionar a cirrosis. Obviamente la cirrosis es mucho más frecuente en un contexto alcohólico, pero no es tan frecuente en contextos no alcohólicos. Pero es importante saber que se puede llegar y que es muy importante cambiar las conductas alimentarias y del régimen de ejercicio para poder pues, prevenir todo este tipo de complicaciones. En cuanto a la epidemiología, pues son todos los pacientes que ya les había comentado, que tengan antecedentes personales patológicos de síndrome metabólico, de diabetes mellitus o de síndrome de ovario poliquístico o antecedente de alcoholismo crónico importante. Al macro, el hígado va a estar grande, amarillo, brillante y grasoso, pues obviamente por la acumulación de los triglicéridos. Al micro vamos a ver vacuolas lipídicas dentro del hepatocito que desplazan el núcleo de la periferia. Es importante recalcar que las vacuolas tienen triglicéridos adentro. En el examen les pueden preguntar qué se acumula en las vacuolas de la cetosis hepática y les van a poner colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y otras opciones. La respuesta es triglicéridos. Célula característica, la célula anillo de sello, que ahorita vamos a ver. Y este corte tiene tinción específica, rojo oleoso, Sudán 3 y 4 y negro Sudán. Rápidamente una imagen del macro. El del lado izquierdo obviamente es un hígado normal, el del lado derecho es un hígado graso. Pues podemos apreciar las diferencias que mencioné en la diapo anterior. El hígado graso aquí no se nota mucho, pero sí está aumentado de tamaño. La coloración amarilla y esa tonalidad como que un poco brillosa, ¿no? que le da la grasa. En cuanto a las tinciones específicas, en su examen les van a pedir que las mencionen, que les van a preguntar cuáles son las tinciones específicas para estatosis hepática y la respuesta correcta va a ser Sudán 3 y 4, negro Sudán y rojo oleoso. Pero pues vamos a revisar rápidamente cómo se ven cada una, las diferencias entre una laminilla con H y E en la que no podemos ver la grasa porque, pues si se acuerdan, durante la técnica histológica se pierde, y laminillas con las tinciones específicas para ver grasa. También es importante que sepan que estas mismas 4 tinciones las vamos a ver en todos los procesos, todas las patologías que involucren grasa, que nosotros tengamos que ver la grasa, en este caso triglicéridos, para poder establecer el diagnóstico. Como les digo, no van a preguntar las diferencias entre Sudán 4 y Sudán 3, entre rojo oleoso y negro Sudán. Esto es una revisión rápida, nada más
para que tengamos una idea de cómo se ve y que sepamos la importancia pues también de la visualización de la grasa con tinciones específicas. Rápidamente, Sudán 4 y rojo oleoso, como pueden ver en la parte superior izquierda, tienen un tinte rojizo. Sudán 3 tiene la característica de que es un poquito más anaranjado. En la parte de rojo oleoso y Sudán 4 podemos ver las diferencias que se aprecian entre tintes grasos en H y E y tintes grasos con la tinción específica. Y en negro Sudán, pues obviamente va a estar pintado las vacuolas lipídicas de negro. Aquí otra revisión del Sudán 4. Vean un corte sin tinción específica para grasa y las laminillas con la tinción de Sudán 4 que se ven rojizas. El cuadro clínico, la cetosis es totalmente asintomática, especialmente antes de que progrese, por ejemplo, en la cetosis alcohólica a un proceso ya cirrótico, pues los síntomas de la cirrosis ya son otros. Pero en cuanto a la cetosis es totalmente asintomática. Se diagnostica de forma incidental en exámenes de laboratorio de rutina, en las empresas que hacen los check-ups anuales o por el paciente por su propia iniciativa que quiere hacerse estudios de laboratorio. Se empieza la sospecha diagnóstica en un paciente asintomático que presenta elevación de las transaminasas AST y ALT en el perfil bioquímico. El diagnóstico, pues como les decía, se empieza con la sospecha. Este paciente con elevación de transaminasas asintomático, hay que descartar primero alguna hepatopatía viral, hepatopatía alcohólica, y ya si el paciente no presenta ninguna de estas dos, entonces ya podemos hacer el diagnóstico de cetosis hepática no alcohólica. También la farmacológica, la hepatopatía farmacológica también es otra de las posibilidades diagnósticas que tenemos de descartar antes de llegar a la cetosis hepática no alcohólica. El ultrasonido puede ayudarnos a visualizar dentro del hígado las densidades diferentes de la acumulación de los triglicéridos. Por lo general no es muy frecuente, pero puede ayudar. Bueno, ya empezando en lo que tenemos que buscar al micro, todos los cortes que vamos a ver ahorita son de la misma laminilla, del mismo hígado. Esta es una región relativamente sana del órgano. Acuérdense que les decimos que siempre tienen que empezar desde la periferia para primero distinguir en qué órgano estamos y luego ya que sepamos en dónde estamos hay que ir introduciéndonos más al corte. Entonces, al hígado lo distinguíamos en el micro por varias características. Una es la vena central, la otra es la tríada portal y la otra son la disposición de los hepatocitos. Acuérdense que los hepatocitos se disponen como en una especie de dedos o de cordones. Entonces, por ejemplo, estos dedos de aquí o estos cordones de células son los hepatocitos. Les decía, esta es una región relativamente sana, pero podemos alcanzar a ver vacuolas de triglicéridos. Esta estructura grande de aquí es la vena central. ¿Cómo podemos distinguir entre una vena central y una vena de la tríada portal? El tamaño es una indicación importante, ¿no? Las venas centrales obviamente son más grandes en general, pero hay venas centrales que son más pequeñas y hay venas de la porta que, que son un poco más grandes. Entonces, el tamaño es una buena indicación, pero no es todo. ¿Cómo distinguimos o cómo podemos saber por seguro si es vena central o no? Pues si vemos estructuras que la están acompañando. Esta vemos una sola estructura grande, no vemos ninguna estructura que la esté acompañando, entonces muy probablemente sea una vena central. Bueno, esta es una zona un poquito más enferma del órgano. Se alcanzan a distinguir todavía los cordones de hepatocitos. Vemos
algunas vacuolas de triglicéridos. Esta es otra vena central. Esta tiene la disposición característica que conocemos de las venas, que están colapsadas porque no tienen un componente muscular tan importante como el de las arterias. Esta es una arteria portal. Vemos aquí el componente venoso. Esta parte también es parte de la misma vena portal. Podemos alcanzar a distinguir que tiene una pared relativamente delgada. Entonces acuérdense, es una arteria portal porque tiene tres estructuras diferentes, no porque tenga tres estructuras literal. Aquí probablemente alcanzó a la misma vena, perdón, en un corte transversal y luego en un corte medio longitudinal, oblicuo. Probablemente sea la misma. Vemos aquí los conductillos biliares con su epitelio cúbico simple. Les digo, aquí estamos viendo tres, aquí hay otro, este es otro pequeño, y la arteria hepática, esta es la luz. Vemos aquí la pared muscular mucho más gruesa que la de la vena. Esto es lo que nos está hablando que es una arteria por su componente muscular. Y vemos otra vez compromiso con vacuolas lipídicas. Esta es otra triada portal. Vemos la vena más grande, conductillos biliares con el epitelio cúbico. Aquí hay otro conductillo biliar. Esta es la arteria, la luz y la pared muscular. Vean la diferencia entre la pared, el grosor de la pared de la arteria y el grosor de la pared de la vena. El de la vena es mucho más pequeño, más delgado. Por lo mismo se ven más colapsadas, como les decía hace rato, las vacuolas. Ok, entonces vamos a hablar de las vacuolas per se. Acuérdense que son de triglicéridos. Esta de aquí es la más representativa, por eso les decimos célula en anillo de sello. Vean cómo está desplazando el núcleo hacia la periferia, entonces tiene esa disposición como en anillo pues de sello, ¿no? Los que usaban para sellar las cartas con cera en Game of Thrones. Esta otra también, el núcleo está desplazado a la periferia, pero hacia abajo, pero tiene esa configuración. Acuérdense que esta es célula característica porque la disposición, la configuración normal del hepatocito no es esta, es diferente en un adipocito, que su configuración fisiológica es la de la vacuola, ¿no? No es una vacuola, es la célula per se, pero son células un poco similares, nada más que este hepatocito eh, está en un estado patológico y el adipocito no, pero pues eso ya después lo van a ver. Este es un corte también de hígado. Obviamente vamos a ver en este pedazo de la esquina inferior derecha cómo se alcanzan a apreciar bien los cordones de hepatocitos bien delimitados, y entre más vamos subiendo y hacia el centro del corte, vemos las vacuolas lipídicas de triglicéridos. Este corte en realidad es muy sencillo el diagnóstico porque es el único corte de hígado que vemos en el parcial. Bueno, no es cierto, vemos también el de colestasis. Pero es muy fácil de distinguir por la presencia importante de las vacuolas. Entonces acuérdense primero de empezar siempre desde la periferia para saber que estamos en hígado, y entre más nos vamos adentrando, buscar confirmar la sospecha de que sea hígado, buscando venas centrales y triadas portales, y luego ya que estemos seguros que estamos en hígado, pues tenemos de dos nada más. Si tiene vacuolas es esteatosis, si no tiene vacuolas, si vemos un pigmento ahí medio negro, medio café, verde, estamos en colestasis.
Y es todo, muchas gracias. Si tienen alguna duda, mi contacto está en la primera diapositiva y pues con gusto se la resuelvo. Muchas gracias. Celular reversible e irreversible, vamos a continuar con la necrosis isquémica de pulmón. Y como su nombre lo dice, es un tipo de lesión celular irreversible, debido a que hay una destrucción de los núcleos de las células que forman el parénquima pulmonar. Este parénquima pulmonar en sus tabiques está representado por los neumocitos tipo 1, que como ustedes ya saben, su función es participar en el intercambio gaseoso. A su vez, esta patología está asociada a otra, como una enfermedad de base, y esta es la trombosis venosa profunda. Generalmente se presenta en extremidades inferiores en la mayoría de los casos, el 90% de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues más adelante vamos a ver que este trombo se desprende, vamos a ver cómo se le llama eso, para llegar hasta lo que es las arterias pulmonares y causar la enfermedad. Bien. Obviamente, como les comentaba anteriormente, pues el órgano afectado va a ser el pulmón. El proceso ya se había comentado y es una lesión celular irreversible. Y pues como etiopatogenia, en esta imagen es lo que les estaba comentando. Generalmente el 90% de los casos está asociado a la trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, generalmente en las zonas distales. ¿Qué es lo que pasa? Pues el trombo que está formado, cuando este se desprende, adquiere el nombre de émbolo, y este es el que viaja por la circulación sistémica y llega por la vena cava hacia la cavidad cardíaca. A su vez pasa a las arterias pulmonares y es donde llega. Ustedes bien saben que se van haciendo más pequeños los vasos. Cuando esta ocluye un vaso importante, puede ser algún vaso grande o puede ser un vaso pequeño, depende del tamaño del émbolo. Eh, Generalmente, ya lo había comentado, es asociado a trombos, pero también existen émbolos grasos, por ejemplo en alguna cirugía que involucre algún traumatismo anterior o previo, pues seguramente la médula ósea que tiene componente graso, pues viaja al émbolo para tapar una arteria pulmonar. Bien, continuando ahora con la epidemiología, pues está asociado a la triada de Virchow. ¿Qué es esto? Pues está formada de tres componentes. El flujo sanguíneo anómalo, vamos a empezar con la estasis, es un flujo enlentecido del sistema venoso, y este está asociado pues por pacientes que estén prolongados, tengan un reposo prolongado en cama, por ejemplo, o bien aquellos pacientes, bueno, en su caso que llegaron a ser pacientes, ¿verdad? Que como antecedentes tienen largos viajes por avión, por ejemplo, están sentados muchas horas y pues están propiciando la formación de los trombos. Otro factor asociado es la turbulencia, pues ustedes saben que las fuerzas mecánicas del flujo, cuando este se vuelve turbulento, también propicia la formación de los trombos. Bien, en cuanto a lesión endotelial, pues esto está asociado, ustedes saben que cualquier factor externo a una estructura va a generar estrés en las células, y pues en este caso es el depósito del colesterol en el endotelio, va a generar una respuesta de inflamación, y esto puede estar asociado también a la hipertensión arterial que está dañando la capa del endotelio, permitiendo el depósito de estructuras y en este caso también propiciar la agregación plaquetaria para la formación futura de un trombo. Y por último, la hipercoagulabilidad, y en esta está asociado a factores genéticos, por ejemplo, ahí en su caso el factor 5 de Leiden, que son coagulopatías, y a su vez también externos o secundarios, por ejemplo, la administración de anticonceptivos orales, por ejemplo, aquellos que contengan una gran cantidad de estrógenos, favorece también la formación de trombos. Y bien, ahora pues el cuadro clínico, ¿cuál es? Pues obviamente si estás ocluyendo una arteria pulmonar,
vas a causar un periodo de dolor torácico. Aquí la diferencia es que este dolor, en comparación al dolor de un infarto agudo al miocardio, ambos son intensos, pero se describe que el otro pues es un dolor súbito, es un dolor con una sensación inminente de muerte. En este caso sí sigue siendo intenso. Eh, pero pues aquí se agrega la disnea, ¿verdad? Porque ya no se está reperfundiendo estas estructuras. En lo que llegó el coágulo, pues va a generar una zona de isquemia y ya no va a haber un adecuado intercambio gaseoso en esa estructura que fue afectada. También va a haber presencia de tos por la misma respuesta al estrés. Va a haber taquipnea porque pues el paciente al no estar reperfundiendo esa zona, pues hay una disminución ligera del intercambio gaseoso y eso va a generar una respuesta fisiológica de taquipnea para poder administrar más oxígeno al cuerpo. Y a su vez la misma hemoptosis, que es la presencia de sangre en las expectoraciones. Hemoptisis, perdón. Bueno, y el macro, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el pulmón y aquí lo que a nosotros nos llama la atención primero que nada es que es un infarto hemorrágico. Ya obviamente después con el tiempo, pues por la presencia de la hemosiderina se va tornando un poco más oscuro. Pero bueno, aquí lo importante es esta zona que es la lesión en cuña. ¿Qué es esto? Pues es una zona, aquí se las voy a dibujar, en la cual el vértice representa la zona de oclusión de aquella arteria que fue afectada. Existe una oclusión y va a tener como base o se va a dirigir, se describe en la literatura que se dirige hacia la pleura, o sea, su base está relacionada con toda la zona afectada después de la isquemia. Bien, ahora vamos a lo interesante que es al micro, que es a lo que muchos le revuelven en ciertas ocasiones porque ustedes saben que hay varios cortes relacionados a pulmón y aquí yo les puse un corte normal para empezar con él. Y para lo difícil aquí es que yo no encontré cortes porque me iba a internet, pero no había cortes que sean parecidos a los que se tienen en el laboratorio. Entonces yo cuando fui estudiante, pues por suerte yo siempre usaba la estrategia de que le tomaba fotos al micro. Bueno, pues aquí tenemos el corte normal que se vio en la primera sesión del laboratorio. Y pues, ¿cómo sabemos que estamos en pulmón? Pues lo característico. Inmediatamente en este corte, pues obviamente es normal, no tiene nada. Lo identifican fácilmente por la presencia de los sacos alveolares. Pero luego vienen estas imágenes. Y dices, ¿qué estoy viendo? Este es un aumento de esta imagen. O sea, obviamente al micro. Bueno, primero que nada, ¿cómo sabemos que estamos en pulmón? Pues va a ser un poco difícil diferenciar en cuestión a las otras porque pues aquí literalmente uno dice pues es que no veo nada, ok, pero recuerden, por ejemplo, obviamente aquí es un poco difícil entenderlo, pero ahorita les voy a mostrar una imagen con un aumento. Ya vamos a la siguiente. Esta es la necrosis isquémica de pulmón y lo importante es identificar una característica que les decían, que es el AAA, si se acuerdan. ¿Para qué sirve estas características? Que era acidófilo, amorfo, acelular, y era lo que hacía alusión al edema, ¿sí? Que aquí lo vemos por ejemplo en el aumento, que es esta zona de edema, acidófila, amorfa y sin células. Ahora vamos a ver esta imagen con un aumento en la siguiente. Y haciendo ya un acercamiento a la imagen anterior, pues ya ahora sí vemos esta estructura que corresponde a un bronquiolo y dices, bueno, entonces ya estamos en pulmón. Otra característica importante de este corte es que es un corte en el cual se ve totalmente acidófilo en todas las zonas, correspondiendo a la presencia del edema, el engrosamiento de los tabiques. Por ejemplo, aquí encontramos el edema que está siendo rodeado, en su caso que fue el remanente del tabique alveolar, toda esta estructura como más acidófila. Cuando este pierde los núcleos, en este caso por la
afectación se les conoce como células en lápida. Y esto pues también se les llega a conocer como en células fantasma o células en lápida. Entonces, cuando en dado caso que les toque este corte en su examen, a la descripción del microscopio pues va a ser una estructura en la cual se observa edema, pérdida de la celularidad de los tabiques. Encontramos aquí más edema, los tabiques están totalmente, bueno, han perdido los núcleos. Aquí sí ven como esta zona tiene mucho edema y se ven como estructuras más acidófilas en el centro que corresponden a los mismos tabiques, pero aquí en comparación al corte anterior en el cual se veía respetado todo, en el corte normal, pues ustedes podían diferenciar los tabiques con sus núcleos, ¿verdad? Y aquí esto ya no se encuentra, ¿sí? Fíjense aquí más edema alrededor, rodeado por los tabiques que ya no tienen núcleos. O sea, literal no se ve nada en este corte, solo se ve materiales acidófilos. También se puede describir la presencia ligera de necrosis por el mismo corte. Recuerden que cuando pasan el microtomo pues se barren estas zonas y hacen como asemeja como si estuviera un vidrio roto, como si se hubiera estrellado el vidrio, y esas son las grietas que se alcanzan a ver. También pueden encontrar hemorragia. Ahorita vamos a ver al acercamiento que se encuentran hematíes. Por ejemplo, estos que se ven. Bueno, ya cambió. Igual, edema con los tabiques sin núcleos. Edema, edema, más edema y mucho edema. Si se fijan todas estas estructuras. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Es un acercamiento más. Hay más edema. Y aquí todas estas son las células fantasmas. Son aquellos que fueron, o sea, que se encuentran en los tabiques alveolares. ¿Y por qué células fantasmas son lápidas? La célula característica. Y miren, aquí es lo que les decía de la presencia de hematíes o la hemorragia. Que hay más hematíes, que son los glóbulos rojos. Bueno, como si se semejara si fuera el frotis, ¿verdad? Y bien, entonces, ¿qué es esto? Dentro del tabique, edema. ¿Y qué es lo que lo está rodeando? Pues el tabique, ¿verdad? Pero si se fijan aquí, miren, por ejemplo, esta estructura, dentro no se encuentran los neumocitos en este caso, o sea, en comparación al corte anterior, en el cual sí se apreciaban bien todo el puntilleo basófilo que corresponde a los núcleos. En este ya hay pérdida de esos núcleos. Fíjense aquí también más. Todo ese edema dentro del tabique. Y fíjense cómo pareciera o asemejara con unas fibras, pero no tienen nada. Hay ausencia de núcleos, miren, aquí hay otras. Y pues, ¿qué más? Ok, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros cuando vean este con otro corte, que fue el de congestión edema por antracosis? En el otro corte ustedes van a ver tejido respetado, van a encontrar tejido que está respetado, entonces ya no se confundan, ya no vayan tanto por esa idea, ¿ok? ¿Qué más? Con neumonía lobar aguda, obviamente ustedes van a encontrar todo el patrón de ajedrez, o sea, aquí nada que ver. Y lo importante en tuberculosis, pues van a encontrar el granuloma, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es ver, si no ves nada, o sea, literal está todo el plano en el campo, todo acidófilo, tú dices es que no veo nada, no hay núcleos, pues seguramente puede ser necrosis isquémica de pulmón y ya saben, tiene edema, puede tener antracosis, no, de hecho sí va a tener antracosis. Recuerden que todos los cortes de pulmón tienen antracosis. Recuerden la descripción, va a tener necrosis, hemorragia, el edema, las paredes se van a encontrar engrosadas, como aquí podemos ver. Ausencia de núcleos en los tabiques alveolares, solo se van a ver como manchas. Y bueno, hay que usar mucho la imaginación para poder imaginarse los alvéolos. La verdad, cuando yo también fui alumno, pues batallaba para diferenciarlos, ¿verdad? Porque pues literal no veía nada. Pero todo esto fue
en su momento el tabique alveolar, ¿sí? Aquí tenemos otro. Estoy rodeando lo que fue su tabique anteriormente. Y pues por dentro va a haber edema, ¿sí? Si tienen dudas, ahí está mi correo. Y pues, éxito. Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Natalia González, soy instructora del Departamento de Patología y yo les voy a platicar acerca de la necrosis enzimática de páncreas. Aquí les dejo un link de mi Facebook por si tienen alguna duda de este corte, se puedan comunicar conmigo. Vamos a empezar. Como hemos visto en todos los cortes, vamos a hablar del proceso. En este caso, es una lesión celular de tipo irreversible. Esto quiere decir de que a pesar de que nosotros quitemos el estímulo nocivo, la célula no va a regresar a su normalidad. Como ya se mencionó en la introducción, tenemos diferentes patrones de necrosis. En este caso, esta es una necrosis de tipo grasa, donde las lipasas nos rompen los esteres de triglicéridos, se liberan ácidos grasos libres y estos se combinan con calcio. Nos generan después unas áreas blanquecinas que se describen como consistencia similar al gis. Otra cosa importante, pues que recuerden que el órgano es el páncreas, como su nombre nos lo dice. Por parte de la etiología tenemos diversas causas, sin embargo me interesa que recuerden las dos principales. En los varones tenemos que la causa más común va a ser el alcoholismo y en las mujeres vamos a tener que son los cálculos biliares. Aquí tenemos la mnemotecnia de las 4 Fs, la de female, fat, 40 and fertile, que les puede ayudar para recordar. Sin embargo, quiero que recuerden que aproximadamente 2/3 de los pacientes tienen cálculos biliares. Sin embargo, solamente el 5% va a llegar a desarrollar una pancreatitis. Tenemos otras causas como isquemia, anomalías anatómicas del páncreas, hiperlipidemias, medicamentos, causas infecciosas. Sin embargo, para fines prácticos y fines de examen, las etiologías más comunes va a ser alcoholismo en varón y cálculos biliares en mujer. Por parte de la epidemiología tenemos que el 80% de los casos están asociados a enfermedades en el tracto biliar, como ya mencionamos, en las mujeres en un 75%, y el alcoholismo, un 86% se debe en varones. Ahora de la patogenia. De la patogenia, lo clave aquí es que va a haber una autodigestión por enzimas activadas inapropiadamente. Esto es, secundario a la obstrucción de los cálculos biliares o al consumo excesivo del alcohol, va a aumentar las presiones que van a estar dentro de los ductos. De esta manera se va a empezar a acumular el líquido intersticial, el cual es rico en enzimas. Estas enzimas se van a empezar a activar, recordando que las enzimas normalmente se activan fuera del páncreas. Al activarse va a empezar lo que es la necrosis grasa. Aquí lo que sucede es que los triglicéridos se van a empezar a separar por la acción enzimática. De esta manera se liberan ácidos grasos libres, los cuales se van a unir al calcio y de esta manera me van a dar la saponificación de las grasas que vamos a ver característicamente en el micro. También vamos a ver que va a haber una atracción de neutrófilos y estos neutrófilos sabemos que liberan citocinas, lo cual secundariamente produce un edema intersticial. A su vez, esto me dificulta el flujo sanguíneo y va a causar la isquemia y la lesión en las células acinares del páncreas. Aquí les pongo una imagen de lo que les acabo de decir, cómo los triglicéridos se degradan, se forman los ácidos grasos libres, se les une el calcio y de esta manera es como vamos a tener la saponificación de las grasas. Aquí esta es una imagen representativa donde vamos a observar en adipocitos con su núcleo periférico. Cuando ya sucede un proceso de la necrosis vamos a ver esta pérdida del núcleo periférico y aparte vamos a ver estas manchitas que aquí vemos como de color negrito, son las que nosotros al macro vamos a ver de una tinción basófila y esto es secundario a la saponificación de las grasas. Aquí tengo otra imagen representativa. Si nos vamos al punto número 1, en una necrosis enzimática de páncreas, lo que va a predominar es la necrosis periductal, ¿ok? Después de esto, pues bueno, ya vamos a ver cómo el daño al páncreas va a ser generalizado. Podemos encontrar trombosis venosa, vamos a encontrar el parénquima lesionado con áreas hemorrágicas difusas y aparte pues la necrosis en todo lo que es el parénquima. Recordando que dependiendo del corte, en algunos vamos a poder encontrar
áreas respetadas y áreas no respetadas. Esto ahorita lo vamos a enfatizar un poco más cuando veamos los cortes al micro. Sin embargo, quiero que recuerden que la fisiopatogenia principal está dada por la parte exócrina del páncreas, porque sabemos que el páncreas pues tiene su porción endocrina y su porción exócrina. La exócrina es la responsable de la autodigestión. Ahora hablando un poco de lo que es el cuadro clínico, el paciente te va a llegar refiriendo un dolor de inicio súbito de tipo transfictivo. Él te va a decir que es un dolor como si algo le cruzara, como si una espada le cruzara en el área del epigastrio. Es un dolor muy fuerte, por lo tanto el paciente usualmente llega encorvado. También te va a referir anorexia, náuseas, vómito y a la biometría hemática un dato muy relevante va a ser la leucocitosis. También pueden presentar edema, en casos graves, coagulación intravascular diseminada y también el síndrome de dificultad respiratoria. Sin embargo, cuando nosotros vemos un síndrome de dificultad respiratoria aguda o insuficiencia renal aguda, nos van a hablar de que son factores de mal pronóstico. También podemos encontrar hipocalcemia. La hipocalcemia pues es secundaria a la saponificación de las grasas y en algunos casos hiperglucemia, porque pues también se está dañando la porción endocrina del páncreas. Aunado al cuadro clínico, vamos a tener otras herramientas que nos van a llevar a nuestro diagnóstico. Van a presentar una amilasa elevada y una lipasa elevada. Hay que recordar que la amilasa no es tan específica debido a que esta también se eleva en otras patologías como aneurismas aórticos, úlceras duodenales, colecistitis, entre otras. La lipasa también va a estar elevada y esta es un poco más específica. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación, por lo tanto también la vamos a tener elevada. Por parte de la amilasa y la lipasa elevada, estas se van a aumentar 3 veces el límite normal, es decir, es muy significativo la elevación. Por parte de los estudios de imagen, el estudio más sensible y específico va a ser el TAC abdominal. Aquí vamos a encontrar un páncreas grande e inflamado y para clasificarlo tenemos la escala de Baltasar. Bueno, ahora nos vamos a lo que es el macro. Al macro vamos a encontrar un páncreas edematoso. En su mayoría van a tener una coloración como roja negruzca. Esta va a ser secundaria a la hemorragia. Algo importante que también vamos a encontrar van a ser unos nódulos como blanco amarillentos. Estos nódulos me va a representar la necrosis grasa del páncreas y se puede extender por contigüidad a la grasa mesentérica y la grasa peritoneal. Algo importante que me gustaría que recuerden es que esto puede extenderse a colon causando un hilio, una estenosis, perforación o fístula. Ahora viendo un poco más grande la imagen, aquí tenemos un área negruzca bastante importante en el páncreas, lo cual me representa una necrosis hemorrágica y aparte de esto por contigüidad se extendió a mesenterio. De la imagen del lado derecho vemos lo mismo, vemos bastantes áreas como rojas negruzcas que predomina más como el área negruzca, excepto en la parte superior que sí es más rojo. En este otro espécimen vemos cómo también tiene un área muy extensa de color negruzco, lo cual me representa la hemorragia importante. Y también podemos observar alrededor de todo el páncreas cómo tiene estos nódulos blanco-amarillentos que me representan la necrosis grasa. También observando todo el páncreas vemos cómo este se encuentra edematoso y aumentado de tamaño. En esta otra imagen vemos cómo predomina más lo que es los nódulos blanco-amarillentos alrededor de todo el corte del páncreas. Este corte hagan de cuenta que está partido como a la mitad y vemos toda la parte de adentro cómo tiene todos estos nódulos importantes y tiene escasas zonas negruzcas, ¿ok? Sin embargo, pues es un proceso igual importante. En este otro también vemos, aquí por ejemplo está marcado con una flechita blanca, un nódulo blanquecino, blanco amarillento y también vemos ciertas áreas negruzcas que nos representa también la necrosis y la hemorragia. Ahora vamos a hablar de lo que es el micro, pero antes de yo empezarles a explicar cómo se ve una necrosis enzimática de páncreas, quiero que recordemos cómo se ve un páncreas normal, su arquitectura normal. Aquí tenemos una imagen microscópica de un páncreas normal con una arquitectura respetada. Como les dije al principio, el páncreas tiene una composición dual, ¿ok? Tiene su componente exócrino y su componente endocrino. El componente exócrino es aquel que está conformado por los acinos, ¿ok? Que son todas estas estructuras tubulares que vemos que predominan y que están dispuestas como en paquetitos. Algunos dicen que cuando ven al micro, el páncreas se ve como si fuera una hoja de un árbol, por si les ayuda para recordarlo.
Por otra parte, el componente endocrino son los islotes de Langerhans. Estos son solamente el 1 al 2% de la arquitectura completa del páncreas, ¿ok? Por lo tanto, son mucho menos y son más acidófilos o más claritos, que les va a ayudar a identificarlo. También si vemos en la parte inferior derecha del corte, vamos a ver una estructura tubular alargada. Ese es un vaso sanguíneo y dentro tiene los hematíes. Ahora sí, volviendo en materia, lo que es la necrosis enzimática de páncreas, lo que vamos a encontrar es la necrosis irregular en todo el parénquima pancreático. Típicamente les mencioné al principio que es de distribución periductal, sin embargo, llega un punto donde esto se extiende en todo el parénquima, entonces lo vamos a ver alrededor de todo el corte. El edema intersticial va a ser difuso y este edema lo vamos a ver acidófilo y amorfo, no se les olvide. También vamos a observar la necrosis grasa. Para esto, pues nosotros nos vamos a ir en busca de los adipocitos. Los adipocitos, para identificarlos, ya sabemos que se ven como estructuras circulares y blancas por dentro. Sin embargo, aquí vamos a poder encontrar algunos respetados o algunos no respetados, recordando siempre que el páncreas es un órgano que tiene mucha grasa. Y también vamos a poder encontrar un infiltrado. El infiltrado es de tipo polimorfonuclear, entonces vamos a ir en busca de un puntilleo basófilo alrededor de todo nuestro corte. Va a haber destrucción de vasos sanguíneos y acinares, por lo tanto vamos a ver zonas de hemorragia importantes de un color rojizo y también la saponificación de las grasas. Este puede ser el punto que más les ayude a identificar este corte, ya que este se va a ver de un aspecto basófilo. El aspecto basófilo se lo confiere la presencia del calcio dentro del adipocito. Vamos a ver imágenes para que me entiendan más. En esta imagen del corte vemos estos espacios grandes que son de color blanco. Bueno, estos son adipocitos, pero si recuerdan, los adipocitos tienen su núcleo periférico. Si aquí vemos, estos ya perdieron su núcleo periférico secundario a la necrosis. Dentro de este vemos un material como amorfo y acelular. Esto me representa el edema. Y si nos vamos a los adipocitos que están un poquito más abajo, vemos que tienen una tinción un poco más basófila. Esto es la saponificación de las grasas que quiero que ustedes busquen en sus cortes de páncreas. Si nos vamos al lado izquierdo, vemos zonas importantes de color rojo que me representan la hemorragia, al igual que el lado derecho. Y si observamos, comparamos el lado derecho, vemos cómo está muy difuso y ya no podemos delimitar bien lo que es el adipocito. Esto es porque ya perdió su membrana y entonces ya no se puede diferenciar bien secundario a esta necrosis. Aquí en este otro corte vemos del lado derecho, en la esquina superior derecha, vemos muy bien diferenciados algunos adipocitos. Sin embargo, si nos vamos acercando un poco más a la izquierda, vemos cómo van perdiendo esta línea celular que las diferencia una de otra y vemos bastante material acidófilo. Esto me representa todo el edema que está dentro del citoplasma del adipocito. Aquí no vemos tanta tinción basófila del calcio, sin embargo, si nos fijamos bien en todas las orillas, ahí se empieza a depositar el calcio, que es la saponificación de las grasas. También vemos como hay mucho material rojito. Eso me representa la hemorragia y las áreas de necrosis que se ven más predominantes en el lado izquierdo del corte. En este corte también vemos como esta área central eran adipocitos y ahora están invadidos por un edema muy importante. También tenemos áreas de hemorragia y en este corte vemos un poquito más claro alrededor en el parénquima cómo está acompañado de esta reacción inflamatoria aguda. Yo les había dicho que había un infiltrado de tipo polimorfonuclear. Si se dan cuenta, alrededor del corte vemos un puntilleo basófilo importante que me está representando estos polimorfonucleares. También vemos cómo se ve acidófilo dentro del citoplasma de los adipocitos, que ya les mencioné que es el edema, y en este tampoco vemos tan marcada lo que es la saponificación de las grasas. Ahora quiero que vean este corte. Quiero recalcarles que en patología nosotros tenemos dos tipos de cortes. Tenemos unos cortes de páncreas que de verdad no se ve nada porque está completamente destruido. ¿A qué me refiero con que no se ve nada? Me refiero a la arquitectura normal del páncreas. Está completamente destruido. Una necrosis bastante importante, hemorragia muy abundante, bastante infiltrado polimorfo nuclear y muy poco tejido graso. O se ve bastante lo que es la saponificación de las grasas. Pero por otra parte, como otro polo opuesto, tenemos cortes donde se ve respetada
la arquitectura del páncreas. Por ejemplo, en este corte, si podemos ver, a diferencia de los otros que yo les he mostrado, del lado izquierdo vemos cómo se diferencia bastante de que estamos en páncreas. O sea, nosotros podemos ver este corte y sin saber, pues es el único corte de páncreas, sin saber que es una necrosis enzimática, sabemos que ya estamos en páncreas. Entonces nos sirve para descartar otro tipo de corte. Sin embargo, el lado derecho ya podemos ver cómo empieza lo que es el edema. Hay zonas importantes de hemorragia, principalmente en la zona derecha. No sé si ven esta parte como más rojita. En la parte inferior también lo podemos ver y ya empieza a ver el proceso, se empieza a marcar. Sin embargo, no es tan notorio como en los otros. Entonces es muy importante recordar que así como podemos encontrar un corte con una estructura no respetada, que ni siquiera se ve como un páncreas, pero vemos bastante necrosis, hemorragia, saponificación de las grasas, que es muy obvia. Bueno, ya sabemos, necrosis enzimática de páncreas. Pero si no lo vemos y vemos la arquitectura del páncreas respetada, pues bueno, también podemos descartar otro tipo de cortes. Este es el último corte que yo les voy a mostrar. Aquí este corte está muy bueno porque el lado izquierdo me muestra adipocitos que se ven un poco más respetados. Sin embargo, el lado derecho sí vemos como la línea celular que los rodea ya no está respetada, como si comparamos del lado derecho. Ya vemos cómo dentro de ellos se encuentra el material acidófilo acelular que me representa todo el edema. Y en la parte central vamos a ver cómo hay un puntilleo basófilo muy importante. Bueno, eso es el infiltrado de tipo polimorfonuclear. También del lado derecho, si seguimos las orillas de los adipocitos, que como ya mencioné, perdieron su núcleo periférico por la necrosis, pues bueno, ahí vemos cómo tiene ya una tinción basófila más fuerte. Eso es el calcio, que ya se hizo la saponificación de las grasas. Y si ustedes se van a la esquina inferior derecha, ahí van a ver cómo se ve una porción un poco más basófila que les puede ayudar a detectar cómo se ve la saponificación de las grasas. Por mi parte es todo, espero que les haya quedado claro y que no tengan ninguna duda, y en caso de que tengan alguna duda, no duden en contactarme con el link que les dejé al principio. Gracias. Hola chicos, buen día, mi nombre es Brenda Romero y soy instructora de 10º semestre del Departamento de Patología. El tema que vamos a ver hoy pertenece a la sesión de lesión celular reversible e irreversible, que sabemos una lesión es todo aquel cambio anormal de la forma o un cambio morfológico patológico. Vamos a abarcar los mismos aspectos que en clase: órgano, proceso, epidemiología, etiología, patogenia, cuadro clínico, etc. En las siguientes diapositivas. El corte que estamos estudiando es necrosis caseosa de ganglio linfático y, como su nombre lo dice, el órgano donde se lleva a cabo este proceso es en el ganglio linfático. El proceso es una lesión celular irreversible, que esto es conocido también como necrosis, consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y de la digestión enzimática de la célula mortalmente lesionada. Las células necróticas no mantienen la integridad de la membrana. En cuanto a la epidemiología, esto con frecuencia se puede observar en aquellas personas que tienen contacto con un paciente que está enfermo y también en aquellos que viven en hacinamiento. ¿A qué nos referimos con la palabra hacinamiento? Hace referencia a aquellas personas o animales que están amontonados en el mismo lugar y que este lugar no tiene o no está preparado para albergar tanta cantidad de individuos. Respecto a la etiología y a la patogenia, en la necrosis caseosa es típica de la tuberculosis y de las enfermedades granulomatosas, resultado de la combinación de proteínas y lípidos coagulados. Se caracteriza por producir cavidades rellenas de calcium, que es lo que nos da el aspecto de queso cottage, y es causada por la infección persistente de agentes microbianos. Las células mononucleares, como linfocitos e histocitos, están rodeados por las células histocitos epitelioides que colapsan a las células mononucleares. Al quedar cautivas en el centro, estas mueren por el efecto tóxico de las micobacterias y los detritos celulares posteriormente no pueden ser fagocitados y permanecen como una masa AAA, amorfa, acidófila y acelular, que finalmente nos da el aspecto de la necrosis caseosa. En el cuadro clínico, el paciente va a acudir a consulta porque presenta los síntomas B. Los síntomas B incluyen fiebre, sudoración nocturna,
pérdida de peso, y eso se pueden asociar al linfoma Hodgkin, al linfoma no Hodgkin, y la presencia o ausencia de los síntomas B tienen un valor pronóstico para la enfermedad. También pueden presentar tos y hemoptisis. La hemoptisis se define como una expectoración de un esputo hemoptoico o sangre fresca que procede del aparato respiratorio. Para observar adecuadamente nuestro corte tendríamos que utilizar la tinción de Ziehl-Neelsen, una técnica de tinción diferencial rápida y económica, utilizada para identificar microorganismos patógenos como Mycobacterium tuberculosis, entre otros. Fue descrita por primera vez por dos médicos alemanes, Franz Ziehl, un bacteriólogo, y Friedrich Nielsen, un patólogo. Esta tinción demuestra la capacidad de ciertas bacterias para resistir la decoloración por ácidos y alcoholes, lo cual se correlaciona con su alto contenido en lípidos en la pared celular y la presencia de ácidos micólicos, los cuales aumentan su carácter hidrófobo. Una de las principales bacterias que presentan estas características son Mycobacterium tuberculosis, causal de la tuberculosis. Se utiliza esta tinción para teñir micobacterias y otros microorganismos ácido resistentes. Se tiñen con carbolfucsina básica y resisten a la decoloración con soluciones ácido-alcohol. Se realiza con la tinción de fondo azul con metileno y los microorganismos aparecen de color rojo sobre un fondo azul claro. El cultivo necesario para este corte es el de Lowenstein-Jensen, una base para el desarrollo de micobacterias mediante su aislamiento. De esta forma, los nutrientes aportados por esta técnica potencian el crecimiento de las micobacterias. En el cultivo Lowenstein, la malaquita dificulta que la flora microbiana pueda contaminar y resultar perjudicial se desarrolle fácilmente. Además, con un aporte de glicerina se estimula el crecimiento del conocido Mycobacterium tuberculosis, así como otras micobacterias que tienen tolerancia a la sal. En el momento de la siembra de estos cultivos es recomendable inocular muestras que estén previamente descontaminadas en el terreno a cultivar. Macroscópicamente nosotros vamos a observar zonas redondas o con puntillo blanquecino focalizadas, aspecto de queso cottage. En la imagen que se proyecta en pantalla, nosotros estamos observando necrosis gaseosa en un linfonódulo con tuberculosis. Este nódulo tiene el aspecto de color blanco amarillento parecido a queso. Este tipo de necrosis resulta de la combinación de la necrosis coagulativa y licuefactiva, muy característica en inflamaciones granulomatosas. En esta nueva imagen nosotros observamos una necrosis gaseosa más extendida con granulomas color marrón y un color similar al queso en la porción superior de este pulmón en un paciente que padece tuberculosis. La destrucción de tejido es tan extendida que hay áreas con cavidades siendo formadas mientras los restos necróticos, principalmente líquidos, son drenados por vía bronquial. Microscópicamente nosotros vamos a observar en el ganglio linfático una cápsula de tejido fibroso laxo, un granuloma blando, que el granuloma blando tiene como característica principal la formación o la presencia de una necrosis central. Un granuloma es el conjunto de células que nuestro sistema inmunológico no ha tenido la capacidad de eliminar, formando una especie de nódulo, inflamación o tumor en el que se agrupan una serie de hongos o bacterias que se han convertido en inmunes. Existen 4 tipos de granulomas: granuloma piógeno, que se presenta en la piel o en las mucosas en forma de pólipo que sangra con bastante facilidad; granuloma anular, que se trata de una especie de tumor benigno, puede aparecer en órganos sólidos o en linfomas y se caracteriza por tener unas placas anulares; el granuloma anular generalizado, muy poco frecuente, que se caracteriza por la aparición de múltiples lesiones en la parte del tronco y extremidades; y el último es el granuloma anular perforante. Este es menos frecuente de todos los granulomas y suele supurar un líquido fluido viscoso claro que se seca y forma costras. También vamos a tener células gigantes de Langhans, el parénquima con el material AAA, que es acidófilo amorfo y acelular, y la célula característica del corte de necrosis gaseosa de ganglio linfático es el histiocito epitelioide. Una célula que tiene un tamaño de 10 a 50 micras de diámetro, tiene un abundante citoplasma de aspecto espumoso,
se ve débilmente basófilo y este se origina por la transformación de monocitos sanguíneos en el espacio extravascular. En esta imagen nosotros estamos observando en el micro el ganglio linfático. En su periferia, con una de las flechas está señalada la cápsula, que previamente les había dicho que está formada por tejido fibroso laxo. Las otras dos flechas están señalando al granuloma blando con su necrosis central. Las imágenes que se están proyectando ahora son de aspecto histológico del pulmón, no son de ganglio linfático, pero nos sirven para reconocer algunas de las estructuras microscópicas que nosotros deberíamos de observar en este corte. En la figura A, que es la que se encuentra a su izquierda, se observan zonas de necrosis gaseosa con inflamación crónica y algunas células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Y en la figura B, que es la de su derecha, se observa granulomas y necrosis con células gigantes tipo Langhans con destrucción de un bronquiolo. Anteriormente les había mencionado que en su microscopio iban a observar células gigantes de Langhans, también conocidas como células Pirogov-Langhans. Estas son células grandes que se encuentran en condiciones granulomatosas. Están formadas por la fusión de células epitelioides o macrófagos y contienen núcleos dispuestos en forma de herradura en la periferia de la célula. Aunque tradicionalmente su presencia se asoció con la tuberculosis, estas no son células específicas de la tuberculosis, sino que de hecho se encuentran en casi todas las formas de presentación de enfermedades granulomatosas, independientemente de su etiología. Con esta diapositiva concluyo la clase de necrosis gaseosa de ganglio linfático y cualquier duda que tengan sobre este tema, en específico con este corte, pueden contactarme en mi Facebook. El link está en la diapositiva número 1. Que tengan un excelente día.